Hola a todos y todas. Hoy nos encontramos en un nuevo Facebook Live de ciclo de renta de personas naturales año probable 2020. Este es el segundo Facebook Live que hacemos de renta. Soy Jenny Aparicio y en este espacio conoceremos dos aspectos claves para la elaboración de nuestra declaración de renta. Para desarrollar este tema nos acompaña Adriana Solano Cantor, ella es la subdirectora de gestión de asistencia al cliente, y nos acompaña también un funcionario de la misma subdirección, Jairo Pineda. Un saludo para los dos y gracias por compartir este espacio. Muchísimas gracias, Jenny. Muy complacida de estar nuevamente en este espacio, retomando el encuentro a través de este canal con muchos ciudadanos y bueno, con este tema que ya empieza a inquietar a muchos. Ya es hora. Bueno, desde ahora les estamos invitando a enviar sus inquietudes, las cuales iremos resolviendo en el transcurso de este espacio. También es importante recordar que este Facebook Live queda disponible en todas nuestras redes sociales para consultas posteriores. Jairo, ¿cómo estás? Jenny, buenas tardes. Adriana, buenas tardes. Agradezco de antemano la invitación y a todas las personas que se van a conectar y se están conectando en este momento. Bien, bueno, de acuerdo con el calendario tributario, el 10 de agosto inician los vencimientos para la declaración de renta de las personas naturales año grabable 2020. En este caso, en el caso de que haya impuesto cargos, realicen el pago también las personas que deban hacerlo, si les corresponde, ¿no? Como es costumbre, los contribuyentes han estado pues muy inquietos y muy activos en nuestras redes sociales haciendo preguntas para realizar correctamente su declaración de renta. Así que nos enfocaremos en este tema para aclarar las dudas de estas personas. Bueno, entonces vamos a arrancar con nuestra primera pregunta. Adriana, ¿qué es lo primero que debe tener en cuenta el contribuyente para preparar su declaración de renta? Bueno, Jenny, pues una vez nuestros ciudadanos han determinado que deben presentar su declaración de renta por el año grabable 2020, entonces lo primero es revisar cuál es la fecha de último vencimiento para que preparen con tiempo la elaboración de su declaración y la presenten sin ningún tipo de dificultad. Muy importante, en eso hay una novedad este año y es que cambió el orden del calendario. Entonces, los que antes estaban acostumbrados a que su declaración o su fecha límite era por allá en octubre, pues ojo, porque ellos ahora arrancan ahorita desde el próximo 10 de agosto. El 10 de agosto es la última fecha de vencimiento para quienes su NIT finaliza en 01 y 02 y vamos así hasta el 20 de octubre, donde finalizamos con los dígitos 99 y 00. Entonces, esto es muy importante, asegurarse de tener el correcto acceso a los servicios en línea, de tener su inscripción o la información de su RUT debidamente actualizada, que pueda consultar, acceder a los servicios en línea para ver su información exógena, su declaración sugerida. Para muchas personas tenemos dispuesta esta herramienta también. Entonces, que tengan todo previsto para que al momento de presentarla no haya ningún inconveniente. De acuerdo. Pero, ¿qué documentos, qué información debe tener a la mano para diligenciar el formulario el contribuyente? Jenny, el primer documento que tienen que tener a la mano es el registro único tributario RUT. Los que no sean inscritos, hay que inscribirse. Los que ya lo tienen, si tienen que actualizar alguna información, lo pueden hacer por autogestión. Una vez a la mano, teniendo a la mano el registro único tributario RUT, para efectos de determinar cómo está conformado su patrimonio bruto, pues tienen que tener a la mano todos los certificados o extractos de cuentas corrientes o cuentas de ahorro a 31 de diciembre, donde les indique el saldo que tienen a 31 de diciembre. En ese mismo documento les van a señalar cuál fue el valor de los intereses que recibieron por esas cuentas de ahorro, cuál fue el valor retenido por concepto de gravamen a los momentos financieros. Deben tener también los certificados de todas las inversiones que tenían a 31 de diciembre, como CDTs, bonos, derechos fiduciarios, etcétera, etcétera. Deben tener a la mano las escrituras de compraventa de los inmuebles o los certificados de adquisición o factura de los vehículos. Deben tener a la mano una relación de todos los muebles y enseres y derechos que tienen a nombre de cada uno de los contribuyentes. Para efectos de determinar los ingresos, pues el documento, por ejemplo, para los asalariados, el documento por excelencia es el certificado de ingresos y retenciones, formato 220. Deben tener también para el cálculo de la parte exenta de las cesantías
un cálculo de lo que se ganaron en promedio en los últimos 6 meses antes del retiro de las cesantías o del pago de las mismas. Tener a la mano para efectos de, en el caso, por ejemplo, de los miembros de las fuerzas militares y Policía Nacional, aquel certificado que les indica qué fue lo que excedió el salario básico para efectos de determinar sus rentas exentas. Deben tener también a la mano todas las certificaciones que en el caso de los pensionados o en el caso de los que retiraron ahorros de pensiones, deben tener a la mano los certificados de los rendimientos financieros que le pagaron las entidades financieras y para efectos, por ejemplo, determinar los costos y gastos procedentes, pues tienen que tener todas las facturas, todos los documentos que contemplan el artículo 617 con los requisitos 617 del Estatuto Tributario, todas las partes, por ejemplo, contratos de medicina prepagada, etcétera, etcétera, para poder ir diligenciando su declaración. Bueno, son bastantes los documentos dependiendo de los movimientos de los contribuyentes, ¿no? Entonces, así es. Para las personas que están aquí conectadas en este momento, que están en este espacio, y de pronto si lo quieren repetir, si se les perdió alguno de los documentos que acaba de nombrar Jairo, que son bastantes, lo pueden repetir. Estamos en todas nuestras redes sociales, está en YouTube, queda en Facebook y queda en Twitter. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, Adriana, los formularios dispuestos para declarar renta son dos. Uno es el 110 y el otro es el 210. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos y quiénes diligencian el 110 y quiénes diligencian el 210? Bueno, Jenny, pues en general, la mayoría de las personas naturales que presentamos declaración de renta lo debemos hacer a través del formulario 210, al igual que también las sucesiones ilíquidas. La excepción o la particularidad viene con el formulario 110, que es el que deben utilizar solamente las personas naturales que sean no residentes para efectos fiscales, así como las sucesiones ilíquidas no residentes. Es este grupo el que debe hacer uso de este formulario 110 por unas connotaciones especiales frente a la liquidación del impuesto. Ah, ok, para que entonces lo tengamos en cuenta. Jairo, ¿cómo se debe diligenciar y presentar la declaración de renta? ¿La presentación y pago son simultáneos al diligenciar la declaración de renta en la página web? Bueno, en este momento existen dos formas de presentar las declaraciones. Sí. Una de manera virtual y la otra de manera presencial ante las entidades autorizadas para recaudar. La que se presenta de manera virtual, pues tiene que hacerse a través de la firma electrónica. Tienen que habilitar su cuenta, tienen que gestionar su firma electrónica y acordémonos que por allá desde el año 2011 se expidió una resolución, la 12761, donde se señalaban unas personas que estaban obligadas desde ese momento a presentar sus declaraciones de manera virtual. Hoy en día, como la gestión de la firma electrónica es voluntaria, es decir, los que no están obligados por esta resolución lo pueden hacer de manera voluntaria, pero una vez gestionan su firma, con la aceptación del acuerdo que se señala allí en el momento de la expedición de la firma, pues ya se entienden obligados a presentar de ahora en adelante todas las declaraciones de manera virtual. Cuando yo soy declarante virtual y mi declaración me genera un valor a pagar, debo diligenciar necesariamente un recibo oficial de pago en bancos, que es el 490. Puedo hacer ese pago de manera virtual a través de las plataformas de las entidades financieras o puedo llevar el recibo de pago para presentarlo en las entidades autorizadas para recaudar, en este caso los bancos. Ya no es necesario que me recepcionen y me sellen la declaración porque ya se presentó de manera virtual. La otra forma es la presentación de manera presencial. Pueden habilitar cuentas si no tienen firma digital, pues una vez generado el borrador y el borrador definitivo, les genera ese borrador para presentar el borrador definitivo con doble código de barras, para que lo firme manualmente y lo presente ante las autoridades bancarias. Cuando esa declaración presentada de manera presencial genere valores a cargo, pueden diligenciar en ese mismo formulario la casilla 980, diligenciando los valores a pagar para que no tengan que diligenciar nuevamente el 490. Pero si presentan hoy la declaración y el vencimiento es mañana del pago, pues entonces pueden realizar en un 490, generar el valor a pagar en el 490 y lo presentan en el banco. En el banco común y corriente, y pasan y se lo sellan. Es correcto, pero solo el recibo, porque si ya le sellaron la declaración, pues ya no es necesario volverla a presentar.
Listo. Bueno, para las personas que en este momento están ingresando a nuestro Facebook Live, estamos hablando de qué se debe tener en cuenta para declarar renta. Entonces, estamos hablando acerca de todas las dudas frecuentes que tienen los usuarios acerca de nuestra declaración de renta. Adriana, una persona que generó su firma electrónica con éxito, pero al elaborar su declaración de renta y firmar, no le llegó la clave dinámica al correo, ¿qué debe hacer? Bueno, Jenny, cuando se hace la firma de una transacción, sea una declaración o cualquier otro trámite, se genera una clave dinámica que se envía al correo electrónico y esta es la que respalda la seguridad de esa transacción. ¿Qué puede ocurrir? Que por intermitencia o fallas de pronto de conectividad que justo sucedieron en ese momento y fue algo muy rápido, no llegue la clave dinámica o que se tarde en llegar. También puede pasar que llegue a correos de spam o que llegue a correos no deseados. Entonces, es importante pues validar unos segundos después de haberse generado la clave dinámica en todas las carpetas de entrada de correos electrónicos, a ver si allí está alojado ese correo con la clave dinámica. Si no, y de todas maneras, para facilitar y mejorar esa experiencia de nuestros usuarios en el momento de firmar sus transacciones ante la DIAN, hemos dispuesto un mecanismo en el que al pulsar clic en la generación de la clave dinámica, se genera un enlace que lo lleva directamente a la sección de mis comunicados. Esa es una bandeja que todos tenemos, todos los que estamos inscritos en el RUT, tenemos disponibles en nuestra pantalla de ingreso principal a los servicios en línea y vemos allí las comunicaciones que la DIAN nos envía. Entonces, allí va a aparecer el enlace para que vayamos directamente a esa pantalla sin tener que incluso ir al correo, esperar a que llegue el correo o ubicarlo en las otras carpetas como lo hablaba anteriormente, sino que allí, en un solo clic, van a ver su clave dinámica, la copian y la pegan para poder finalizar con éxito la transacción. De acuerdo. Muchas gracias. Vamos nuevamente a las personas que están o que se van a conectar a este espacio, que pueden repetir este live para que no se nos pierdan en todas las respuestas que nos están dando nuestros expertos de la Subdirección de Asistencia al Cliente acerca de qué se debe tener en cuenta para declarar renta. Los invitamos también a que hagan sus preguntas, no importa si las repítanlas. Si de pronto no pudieron ver el principio del live, no se preocupen, vuelvan a hacer su pregunta porque la idea es que esto quede claro para todos. Entonces vamos a preguntarle a Jairo, si una persona tuvo saldo a favor cuando presentó su declaración de renta en el año gravable 2018 y para el 2019 no alcanzó a tener los topes que lo obligaban a declarar, ¿puede relacionar este saldo a favor ahora para el año gravable 2020 en su declaración de renta? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tuve en el 18 un saldo a favor de 5 millones de pesos, no presenté declaración por el año 2019, voy a presentar mi declaración de renta 2020 e imputo esos 5 millones de pesos en mi declaración de renta del año global 2020, pues el servicio y la obligación financiera me van a generar una DB. ¿Qué es una DB? Es un arrastre indebido. Quiere decir que voy a tener que pagar ese saldo a favor imputado erróneamente en mi declaración de renta del año 20. Tengo que pagarlo en un recibo de pago en bancos o tengo que entrar a corregir mi declaración con una sanción de corrección. Pero la idea es la siguiente: si yo por el año 2018 presenté mi declaración, un saldo a favor de 5 millones de pesos, acordémonos que por allá en el artículo 6 del Estatuto Tributario nos habla de la declaración voluntaria del impuesto sobre la renta. Es decir, que así yo no esté obligado a presentar declaraciones por una vigencia X porque no cumplí con los topes de patrimonio o no cumplí con los topes de ingresos, el artículo 6 me dice que yo puedo presentar una declaración para efectos, así como está en el ejemplo que estamos señalando, de imputar ese saldo a favor que me generó la declaración del 18, puedo presentar mi declaración de renta del 2019, así no cumpla con topes, pero para efectos de imputar ese saldo a favor del año 18 en el 19. Una vez presentada la declaración de renta del 19, como no tengo impuesto a cargo muy seguramente, pues ese saldo a favor que me genera la declaración del 19 también, ahí sí yo lo puedo imputar en la declaración del 20, pero no podemos saltarnos de un año a otro.
Ahora, yo lo que le aconsejo es que si le genera un saldo a favor en el 18, pues todavía está dentro de los 2 años para solicitar la devolución, pero no se atreva a imputarlo en la del 20 porque le va a generar un arrastre indebido. Ah, claro. Y eso genera una sanción después. Claro, porque tengo que entrar o bien a corregir o con un pago, un recibo de pago, acreditar ese saldo a favor que lo impute de manera improcedente. Ok, bueno. Una persona que no cumple con los topes para declarar renta en este año grabable 2020, pero fue declarante de IVA y tiene retenciones para deducirlas, ¿debe presentar la declaración de renta, Adriana? Bueno, Jenny, pues la norma lo que nos dice es que si era responsable del impuesto sobre las ventas al término del año grabable 2020, está obligado como tal a presentar su declaración independientemente de los topes de ingresos, patrimonios, compras, consumos y movimientos. Ahora, si fue declarante, pero no fue responsable de IVA al término del año 2020, en todo caso, pues tener presente que las personas naturales residentes a quienes se les haya practicado retenciones en la fuente pueden presentar la declaración de renta sin que hayan cumplido topes, sino que simplemente para efectos de plasmar allí estas retenciones y esa declaración que presenten va a producir efectos legales. Entonces puede presentar la declaración. Ah, ok, perfecto, entonces. Bueno, viene una pregunta ahí muy técnica. Dice, ¿qué debe tener en cuenta el contribuyente al diligenciar el formulario 210 para evitar que se generen errores y garantizar que el sistema efectúe el cálculo correcto de las rentas exentas y deducciones imputables limitadas? En los Oye, renglones 41, 53, 69, 86 tengo entendido que va esto. sí, bueno, para poder explicar esto, voy a compartir, si me lo permiten. Claro. Listo, ahí están viendo eh, una sección del formulario que tiene que ver con los ingresos, las devoluciones, los ingresos no constitutivos, los costos y gastos y las rentas líquidas del formulario 210. Entonces, para efectos de que cuando yo pase, esté evidenciando mi declaración en el servicio de licenciamiento, o sea, ya en la página de la DIAN, yo tengo que tener un orden para que el sistema me calcule de manera correcta las rentas exentas y las deducciones imputables limitadas. Entonces, lo primero que tengo yo que diligenciar son los ingresos de cada una de las rentas de la cédula general. Ingresos de las rentas de trabajo, después me desplazo a la casilla 43, que son los ingresos de las rentas de trabajo por honorarios, compensaciones y servicios personales. Sigo a los ingresos de las rentas de capital y me desplazo por último a la casilla 74 de las rentas no laborales. Una vez diligencié todos los ingresos de las 4 rentas que están en la cédula general, Sí. me devuelvo y empiezo a diligenciar los ingresos no constitutivos. Casilla 33 de las rentas de trabajo, casilla 41 de las rentas de trabajo por honorarios y servicios y compensación de servicios personales, casilla 59, rentas de capital, y la casilla 76 de las rentas no laborales, pero como aquí en las rentas no laborales tengo devoluciones, rebajas y descuentos, yo una vez diligencio las dos, 75 y 76. Es decir, lo primero que tengo que diligenciar en el servicio son los valores positivos, es decir, los ingresos, y después renta por renta voy a diligenciar aquellas cifras que me están restando, ingresos no constitutivos, etcétera, etcétera. Y así no voy a tener, cuando guarde borrador, pues el servicio no me va a generar ningún error. Entonces, esta es la mejor forma, pues, de diligenciar en el servicio de licenciamiento el tema de las rentas de trabajo, capital y no laborales. Vale, muchísimas gracias, Jairo, por aclararnos eso. Y yo creo que todos tenemos preguntas con respecto a la firma electrónica, sobre todo este año que tocó migrar de una a otra. Bueno, esta es una pregunta que también nos aparece mucho en nuestros live de servicios digitales. ¿Cuál es su vigencia de la firma electrónica? ¿Es obligatorio contar con ella? ¿Cómo puedo acceder a la firma electrónica? Todos podemos tener firma electrónica. ¿Cada cuánto tiempo debe renovarse? Bueno, todas estas preguntas, Adriana, ¿cómo podemos responderlas? Bueno, sí, son muchas preguntas en una, Jenny, y pues bueno, todas
muy naturales, porque como tú bien lo mencionaste, hemos venido realizando una serie de cambios en pro de mejorar la experiencia y los tiempos que invierten nuestros clientes en interactuar con nosotros y en cumplir con sus deberes formales. El año pasado, en julio del 2020, se expidió la resolución 80 con la cual reglamentamos la nueva firma electrónica, la que estamos usando hoy en día. Esta nueva firma electrónica sigue teniendo un periodo de vigencia y sigue siendo el mismo que teníamos antes, de 3 años. Esto para evitar confusiones, que no haya ningún tipo de dificultad con el manejo de esta situación. Las personas que tenían la anterior firma electrónica, poco a poco ya se han ido migrando a esta nueva firma y de hecho ya al ingresar a los servicios en línea, si el sistema detecta que aún no ha realizado el cambio a esta nueva firma, le indica y lo invita y lo lleva de hecho a la opción para que genere la nueva firma electrónica. Esta firma electrónica se genera 100% en línea. Antes de pronto teníamos una serie de términos o de trámites asociados a la firma como era la emisión, la renovación por pérdida de la contraseña o por algún tipo de dificultad con el uso de la firma. Ya ahora solamente hablamos de un solo trámite y es la generación de la firma como tal. Esa generación de la firma se puede hacer tantas veces requiere hacerlo el usuario, si se le olvidó su clave, si le ocurrió algún error, o considera que de pronto su clave ha sido expuesta a un tercero que pueda vulnerar la seguridad de sus transacciones. Todo ese tipo de cosas las puede corregir generando usted nuevamente una firma en pocos minutos, 100% en línea. Esa es la otra ventaja que tenemos ahora. Nuestra firma ya no requiere de la intervención de un funcionario para ser generada. Ustedes pueden hacerlo 100% en línea, tanto desde la página web como desde la app, que por cierto, quienes no la tengan instalada en sus dispositivos móviles, celulares o tablets, los invito a que la descarguen. Allí va a ser mucho más fácil y mucho más amigable que ustedes puedan realizar muchas transacciones como esta de la firma electrónica. Una vez generan la firma electrónica, esto van a darse cuenta, son unos pasos muy cortos, el sistema les permite o les solicita validar la identificación, el correo electrónico, por eso aquí es tan importante que tengan el correo electrónico en el root actualizado, porque muchas veces cambiamos de la cuenta de correo, ponemos una cuenta de correo de la empresa y cesamos nuestra vinculación con la empresa y después ya no tenemos acceso a esa cuenta de correo. Entonces, este es un conducto de comunicación muy importante, tanto para que puedan finalizar sus transacciones como para que podamos tener esa comunicación oportuna y óptima, ustedes ciudadanos y nosotros, DIAN. Entonces, validan esos datos, aceptan las condiciones de uso de la firma electrónica, suministran una clave dinámica para respaldar la seguridad de esa transacción que se está realizando y, por último, generan la clave que va a respaldar a esa firma electrónica. Si se olvida, si ocurre algún error o si pasa algo, la van a poder volver a generar sin ningún tipo de restricción. Tenemos muchas preguntas también acerca de la actualización del RUT. Si es posible realizar el trámite de manera virtual, ¿qué responsabilidades deben tener actualizadas los ciudadanos para la presentación de la declaración de renta, Jairo? Bueno, Jenny, primero que la actualización del RUT pues, es un procedimiento que permite efectuar modificaciones o adiciones a la información que yo ya tengo registrada allí inicialmente. Para efectos de poder presentar mi declaración de renta, pues tengo que tener la responsabilidad 05. Tenerla en el RUT no quiere decir que tenga que declarar todos los años. Lo que me indica si voy a declarar son los topes que señalan todos los años el decreto plazo y el decreto único reglamentario de 1625 del 2016. Pero lo puede hacer por autogestión y sí hay que tener unas consideraciones respecto de qué información, además de incorporar una responsabilidad como una 05 en renta, que es
hay unas restricciones en cuanto a qué no se puede hacer. Entonces, por ejemplo, por autogestión no se puede modificar los datos de identificación, no se puede modificar sino hasta 2 veces en el año, perdón, en el semestre, la dirección del contribuyente, no se puede modificar, quitar responsabilidades que están en la casilla 53, solamente me permite adicionar. No puedo yo modificar ni incorporar aquella información de usuarios aduaneros que están en la casilla 54 y no puedo incorporar aquellas responsabilidades en la casilla 52, 53 que solamente están señaladas por resoluciones pedidas por el director de la entidad. Entonces, como son, por ejemplo, la de el agente autorretenedor, todas las que tengan responsabilidades aduaneras o cambiarias, eso no se puede modificar automáticamente. Pero sí el resto, las demás información de las 7 hojas de RUT, se puede modificar. Ok. A mí me queda una duda con lo que dijiste al inicio y es lo de la responsabilidad 05. Si una persona que tiene la responsabilidad 05 ahorita en el RUT y digamos no tiene que declarar este año, pero el año pasado de pronto sí, él tiene que actualizar el RUT porque de pronto No, la DIAN lo requiere o algo, ¿sí? no necesariamente. El hecho que yo tenga las 5, pueden pasar años que no tenga que declarar porque no supero los topes, pero puedo mantener las 5 allí. O sea, el tener las 5 no me obliga a declarar si no cumplo con los topes para ello. Listo. Vale, bueno, importante también aclarar el tema de sucesión y líquidas, de sucesiones y líquidas, que también hemos tenido preguntas acerca de esto. ¿Cómo es el proceso de declaración de renta para estas sucesiones y líquidas residentes y no residentes en Colombia? ¿Podemos indicarles qué deben hacer, Adriana? Claro que sí. Bueno, pues efectivamente lo primero ante el fallecimiento de una persona es registrar esta novedad o esta situación en el registro único tributario si el fallecido ya está inscrito. Si no está inscrito, pero por alguna situación de los bienes que dejó el causante supera los topes y debe presentar la declaración, entonces hay que hacer la inscripción en el RUT de la sucesión ilíquida. En esa novedad se informa la fecha en que ocurrió el fallecimiento y adicionalmente se van a identificar las personas que van a obrar en calidad de representantes de esa sucesión ilíquida, que pueden ser herederos con administración de bienes, albacea o curador de la herencia adyacente. Estas 3 calidades las va a reconocer el juez o el notario ante el cual se adelanta el proceso de sucesión. Ahora, puede pasar que el fallecimiento haya sido de pronto hace poco tiempo, no se haya iniciado el proceso de sucesión, pero los herederos o los hijos quieran adelantar el cumplimiento de la obligación para no entrar en ningún tipo de extemporaneidad, entonces pueden designar a un heredero de los que estén conocidos dentro del proceso. Ellos pueden hacer ese documento y decir, vamos a delegar o a designar para el cumplimiento de las obligaciones formales ante la DIAN a X persona, y ese documento lo van a autenticar ante un notario. Y es a esa persona la que va a realizar el trámite de actualización del RUT, informando la novedad del fallecimiento y pues que va a ser la persona que va a asumir las obligaciones en nombre de la sucesión. Eso en cuanto al RUT de la sucesión, pero ahora, ¿qué debe hacer también ese representante del fallecido, el heredero? Debe también inscribirse a su vez él como persona natural en el RUT, si no lo está, y debe tener informada la responsabilidad 22, que es la responsabilidad que le permite cumplir deberes formales a nombre de un tercero, en este caso, de la sucesión. Esta persona ya al quedar vinculada en el RUT de la sucesión y al tener su propio RUT como persona natural, podrá ingresar a los servicios en línea sin ninguna dificultad a nombre de la sucesión, descargar la exógena, ver si hay una declaración sugerida, realizar el diligenciamiento, presentación y si hay lugar a un pago, también hacer el pago.
esta persona natural, que también actúa en calidad de representante de la sucesión, puede generar su firma electrónica para facilitar el proceso. Y aquí también retomo un poco la pregunta anterior y se me olvidó ese punto entre tantas preguntitas que habían allí mismo. Cualquier persona puede tener la firma electrónica. No es necesario que haya un señalamiento o una obligación por parte de una resolución donde se indique X personas tienen que tener la firma electrónica para poder tenerla. Cualquier persona en este momento puede ingresar a los servicios en línea, generar la firma electrónica y con ella presentar virtualmente las declaraciones y abstenerse de ir al banco, hacer filas e invertir más tiempos. Entonces, esto aplica para todos y, pues, por supuesto, para los representantes de las sucesiones. De acuerdo. Bueno, y mil gracias por la aclaración. Y sí, o sea, la idea es que es una invitación a que todos utilicen los servicios digitales de la DIAN. Pues estamos en el esfuerzo de que todo vaya siendo finalmente y digitalmente para poder facilitar a ustedes sus trámites. Les recordamos que DIAN ha dispuesto en su página web en www.dian.gov.co toda esta información con las herramientas y los servicios digitales necesarios para declarar y pagar, si es el caso, esta declaración de renta. Allí van a encontrar el micrositio de renta en la página de la DIAN. Ingresan por la pestañita de impuestos, luego se van a personas y llegan a renta personas naturales año gravable 2020. Ese es nuestro micrositio de renta para que ustedes lo chequen y encuentren allí las herramientas. También hay videos de ayuda de cada uno de los servicios digitales que ofrece la DIAN para hacer más fácil el cumplimiento de su obligación. Entonces vamos a dar paso a las preguntas de algunas personas que están en nuestro Facebook Live. Nos pregunta Marta Lucía Hernández. Buenas tardes. Si una persona no generó ingresos en 2020, pero prestó la cuenta para depósitos a un familiar, ¿debe declarar y cómo haría esta declaración? Bueno, pues si estos depósitos acumulados con los demás que ella haya tenido que pertenezcan a su titularidad, superan el monto del tope establecido de 49.850.000 pesos, indudablemente va a surgirle la obligación de presentar la declaración de renta. Bueno, y complementando la respuesta, ¿cómo debe presentar la declaración? Pues va a declarar lo que es propio de esa persona. O sea, si a 31 de diciembre tiene un saldo en una cuenta y en esa cuenta que prestó le genera un saldo a 31 de diciembre, pues obviamente tiene que reportarlo en el patrimonio. Y va a declarar pues los ingresos que tuvo, sus deducciones, que tenga pues derechos, su renta exenta. Uno a simple vista puede mirar que una declaración presentada en esas condiciones no cumple con topes, pero la obligación la dio fue los movimientos financieros. De acuerdo, listo. Sonic nos pregunta, hola, soy venezolano y debo declarar renta en la página, no puedo registrarme en el RUT con el permiso especial de permanencia, ¿qué debo hacer? Bueno, Sonic, creo que te llamas. Bueno, te invito a que revises muy bien, agendes una cita. Tenemos disponibilidad de citas para la próxima semana, porque te cuento que sí está disponible dentro de los tipos de documento de identificación el PEP, el permiso especial de permanencia para ustedes, los de nacionalidad venezolana. Entonces, te puedes registrar sin ningún inconveniente y con este tipo de documento. Bien. Otra es Lady Chick. Pregunta, ¿los CDT son considerados para topes como inversiones o patrimonio? Sí. A ver, yo puedo tener un CDT de 50 millones de pesos. Entonces, en la primera vez que yo hice esa inversión en el banco me va a reportar por movimientos financieros de naturaleza de crédito de 50 millones de pesos. Entonces ya vemos que estos movimientos financieros superaron los 1.400 VT, o sea, los 49.850.000 pesos. Por lo tanto, estaría obligado por la primera vez en que hice esa inversión. Vamos a suponer que esos 50 millones de pesos permanecieron el primer año, fue a término un año la inversión. Al segundo año, pues esa inversión se va a renovar en el mismo banco
pues el banco téngalo por seguro que no lo va a reportar 2 veces, porque es una renovación de un título que ya existe en ese banco. Entonces, en el segundo año, si el contribuyente ya no tiene más en el patrimonio, sino 50 millones de pesos, y tiene un vehículo que vale 30, y tiene un apartamento que le vale 80 millones o que le vale 90, qué sé yo, pues obviamente no va a estar obligado a declarar por ese segundo año porque no superaría el tope de patrimonio de los 4.500 UTs, es decir, 160 millones 332 o 4.500 para el siguiente año. Entonces, estará obligado solamente por la primera vez en que hice esa inversión. Bueno, ahí le respondimos a Lady. Hay otra persona que se llama Ale Ballesteros, nos pregunta, si soy una persona que supera la base en cuanto a consignaciones, ¿qué soportes se dejan? O tal vez, bueno, quiso decir qué soportes debe registrar. Bueno, esto es una pregunta un poco ligada a las anteriores que ya se han venido registrando. Acá los soportes van a ser los documentos que expiden o las certificaciones que expiden las entidades bancarias sobre los saldos, sobre los movimientos en cuenta y pues bueno, en general también incluso sobre los pasivos o deudas que se tengan. Entonces, el soporte es ese, el que nos suministran las entidades bancarias donde se han generado dichos movimientos o dichas consignaciones. Bien, bien. Klaus Marulanda nos pregunta, si tengo un saldo a favor desde los últimos años, ¿cuánto tiempo puedo seguir arrastrando este saldo a favor o como anticipo de impuesto? Cuando uno tiene saldo a favor de una declaración de renta, sí, uno tiene dos opciones. La primera, solicitarlo en devolución o compensaciones para deudas que tenga después de contraído ese saldo a favor. O lo puede imputar hasta que se le cancele el RUT. Si es una persona natural, pues fallece. Si hay una sucesión ilíquida que está en curso, pues puede seguir arrastrando ese saldo hasta que los herederos de ese causante pues opten por solicitar la devolución de ese saldo a favor. Bien, listo, gracias Jairo. Shirley P. nos dice, gracias por este espacio, buenas tardes, mi consulta es, ¿el valor de mi leasing habitacional, cómo lo presento en mi declaración? ¿La parte que ya he pagado y lo que estoy debiendo aún de ese leasing? Bueno, eso hay que mirar el artículo 127 raya 1 del estatuto. Así a grandes rasgos, los que tienen el leasing habitacional, pues tienen que generar un activo y tienen que generar un pasivo. Un pasivo por lo que queda para ejercer la opción de compra, más los cánones que están pendientes, y un activo, pues todo lo que ha pagado durante la vida del contrato. Eso, pues, eso no es sino hacer una pequeña lectura del artículo 127 raya 1, si no estoy mal, y ahí les especifica el estatuto cómo tienen que conformar, pero así a grandes rasgos, un activo y un pasivo, para que cuando ejerza la opción de compra, pues no tenga un cambio pues demasiado fuerte en el patrimonio. Por eso se recomienda y siempre se ha recomendado que todos los contratos de leasing en el pasivo por lo que falta para ejercer la opción de compra y más los cánones que hacen falta y en el activo pues lo que han pagado. Y obviamente los intereses que han pagado pues los puede solicitar como deducciones imputables si es el caso, por ejemplo, de una por una casa de habitación del contribuyente. Gracias, Jairo. Bueno, Shirley, ahí estaba tu respuesta. Esperamos que haya servido y consulta entonces el estatuto tributario. Paola Bernal nos pregunta, para las personas naturales que realizaron consignaciones por NECI y DaviPlata por medio de negocio, ¿cómo debo declararlo? Son las consignaciones recibidas en la cuenta. Entonces, pues todo este monto va a estar allí acumulado en la certificación que arroja la entidad bancaria. Ah, pues, sí, yo creo que son varios por los que ahorita estoy usando tanto este método, ¿no? Bueno, María Bernal nos pregunta, ¿para esos ajustes necesarios la DIAN ofrece asesoría? No sé a qué ajustes se refería. ¿Desde quién? Sí, no es claro el tema de los ajustes, pero bueno, importante aquí tener presente que la DIAN tiene varios canales de asistencia y de orientación.
lo que no implica que vayamos a llegar a ejercer una asesoría especializada o particular sobre el cómo liquidar la declaración de una persona. Entonces, nosotros les podemos aclarar inquietudes sobre cuál es el tratamiento que se puede dar sobre ciertos conceptos o transacciones. Está disponible nuestro contact center, nuestro chat y sobre todo, pues obviamente nuestro micrositio, nuestros videos en el canal de YouTube y todas las herramientas que también allí hemos dispuesto para aclarar. Miren, el programa de ayuda a renta es una de ellas. Acá está nuestro autor del programa y allí en cada una de las casillas él les va ilustrando paso a paso qué pueden incorporar, qué no pueden incorporar, cuáles son las limitantes o las condiciones de cada uno de los datos. Entonces, de pronto, para los que no están muy familiarizados sobre el procedimiento, tomarse el tiempo, leer, revisar las herramientas e ir, pues, como dijéramos nosotros los colombianos, cacharreándole al cuento. Listo, muchas gracias, Adri. Ahí, Ruby Penagos nos pregunta, si una propiedad está a nombre de 2 hermanos y la DIAN en exógena solo reporta el valor a un solo NIP, ¿qué deben hacer? Mire, en este momento lo que se está reportando en el caso de los bienes inmuebles Bogotá, que es lo que yo tengo conocimiento acá porque yo soy de Bogotá y así como a mí le pasa a muchas personas, los bienes así estén en cabeza de 1, 2, 3, 4 propietarios, pues en la exógena lo están reportando por el 100% del valor que está reportado en el catastro. Entonces, para efectos de llevar ese valor que está incluso en la sugerida, pues lo que tienen que hacer es mirar el certificado de libertad o la escritura de compraventa para ver cuántas personas intervinieron en ese acto. Sí. Fueron 2, pues cada uno tendrá que mirar su 50% y determinar el valor patrimonial de esos inmuebles. Adriana y Jairo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y gracias al público que estuvo hoy con nosotros en este nuevo ciclo de Facebook Live de Renta Personas Naturales, año grabable 2020. Y recuerden que con esta ayuda de servicios digitales será más fácil presentar por sí mismo su declaración de renta. Estos los encuentran en nuestro micrositio Apréndelo en un día por 3, que también está ahí en la página web, o en nuestro micrositio de renta específicamente para este caso, en www.dian.gov.co, y toda la información general de renta y de servicios digitales, como ya les dije. También recuerden que además de nuestra página web y del chat y el canal de YouTube que tenemos, estamos también en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Hasta pronto y que estén muy bien. Chao. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jairo. Gracias, Adriana. Gracias, Jairo. Gracias, Jenny. Muy feliz tarde. Los dejamos con un video de renta que les va a servir mucho. Hola y bienvenido a Apréndelo en un día por 3. En esta oportunidad te vamos a contar los pasos que debes seguir para presentar tu declaración de renta como persona natural desde el portal de la DIAN. Ingresa a www.dian.gov.co, ubica el menú transaccional y haz clic sobre la opción Usuario registrado. Como usuario registrado, debes seleccionar la opción a nombre propio y diligenciar tu información. Cuando llenes todos los campos, haz clic en el botón Ingresar. Cuando ingreses, ubica la opción Diligenciar y presentar formulario 210. Selecciona el año que vas a presentar y haz clic en el botón Crear. Responde, según tu caso, cada una de las preguntas que te hará la plataforma. Cuando termines, ubica en la esquina inferior derecha un botón naranja con el icono más. Haz un clic en él y otro en la opción Guardar. Después de guardar el documento, recuerda que debes firmar tu declaración de renta. Si tienes firma electrónica habilitada, haz un clic en el botón Firmar y luego en el botón Autorizar. En ese momento, debes generar una clave dinámica que llegará a tu correo electrónico inscrito en el RUT y a la sección Comunicados del portal transaccional. Copia la clave dinámica e ingrésala en el campo correspondiente. Luego, escribe tu contraseña y haz clic en el botón Firmar. Al finalizar el proceso de la firma electrónica, presiona el botón naranja y aparecerá la opción Presentar. Debes hacer clic en la opción Presentar para cumplir con la presentación de tu declaración. Cuando el sistema te diga que el documento está presentado, haz clic otra vez en el icono más y podrás ver el PDF del formulario en pantalla con la marca de agua Recibido.
Si no tienes firma electrónica, selecciona la opción PDF del documento definido e imprime 2 copias en una impresora láser. Recuerda firmar tu declaración. Ten en cuenta que también debes llevar una copia del RUT para hacer la presentación y, si corresponde, para realizar el pago en una entidad bancaria autorizada. Si deseas más orientación sobre nuestros servicios, utiliza el chatbot en la página web de la DIAN o nuestra nueva app DIAN. Si lo prefieres, llámanos al Contact Center o escríbenos en nuestras redes sociales habilitadas para recibir tus consultas. Hazlo tú mismo, porque si yo puedo, todos podemos.